Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver lo que es la formación del sistema digestivo, de manera embriológica. Vamos a tomar en cuenta algunas generalidades que ya se tienen que tener en consideración para este punto, y aparte vamos a hacer un abordaje órgano por órgano sobre su formación y algunos de los eventos más importantes que ocurren dentro de este. Preparé este esquema para explicar un poco de mejor manera lo que es nuestra formación de todo el sistema digestivo. Y como les mencioné, primero vamos a hablar de algunas generalidades que se tienen que tener en cuenta, recordando que para el final de nuestra tercera semana ya vamos a tener formadas nuestras tres capas germinales, que es el endodermo, el ectodermo y el mesodermo respectivamente. En nuestra cuarta semana vamos a tener un proceso que es denominado el plegamiento cefalocaudal. Esto va a hacer que una parte de nuestro saco vitelino, en concreto el techo, nos forme el intestino primitivo, y la otra parte del saco vitelino quede por fuera, al igual que lo que es el alantoides. Este intestino primitivo se va a dividir en tres regiones para su estudio, que es el intestino anterior, el intestino posterior y el intestino medio, que va a seguir en comunicación con el saco vitelino a través de lo que es el conducto vitelino, también denominado conducto ónfalo-mesentérico. Hay que mencionar que el epitelio del sistema digestivo y del parénquima y sus derivados se derivan del endodermo, y que el tejido conectivo, el estroma de las glándulas, los componentes musculares y peritoneales se van a originar del mesodermo. Ahora, también tenemos que tener en cuenta acerca de la regulación molecular de toda la formación de nuestro tubo digestivo. Hay que recordar que durante el desarrollo embrionario, el ácido retinoico va a actuar como una señal que va a organizar a nuestro tubo intestinal desde adelante hacia atrás. Esto nos va a formar un gradiente que es denominado el gradiente del ácido retinoico. Va a haber una menor concentración de ácido retinoico hacia anterior y va a aumentar progresivamente a como vayamos bajando nuestro intestino en nuestro tubo digestivo. Esto quiere decir que es una mayor concentración hacia posterior. En, por ejemplo, en nuestra región que nos va a formar el esófago va a haber una menor concentración de ácido retinoico, mientras que nuestra porción que nos va a dar al intestino grueso o incluso al colon va a haber una mayor concentración. Este gradiente nos va a ayudar a activar distintos factores de transcripción, como lo es el SOX2, que nos va a determinar la formación de esófago y estómago, el PDX1, que nos va a ayudar a la especificación del duodeno, pero también del páncreas, CDXC, que participa en la formación de lo que es el intestino delgado, y CDXA, que ayuda en la determinación de nuestro intestino grueso y lo que es el recto. Después de que estos factores de transcripción empiezan a trabajar, el epitelio endodérmico va a empezar a producir Sonic-Hedgehog, que va a actuar sobre el mesodermo esplánico. Esto va a provocar una respuesta epitelio-mesénquima y va a hacer que el mesodermo active genes que determinen el tipo de músculos que va a inducir la formación de vasos, y que asimismo van a establecer las capas de la pared intestinal. Ahora, como ya se los había comentado, nuestro tubo digestivo primitivo se va a dividir en un intestino anterior, en un intestino medio y en un intestino posterior. Primero vamos a comenzar con lo que es nuestro intestino anterior, que es la parte un poco más complicada de explicar, la parte un poco más extensa. Aquí vamos a ir desglosando órgano por órgano, primero iniciando como lo es anatómicamente con nuestro tubo digestivo. De arriba hacia abajo, podríamos decir, vamos a encontrar al esófago. En la cuarta semana, caudal a la cuarta bolsa faríngea, se va a originar el divertículo laringotraqueal o divertículo respiratorio en el intestino anterior. Este se va a dividir
en una porción ventral que va a ser el primordio respiratorio, que va a incluir lo que es tráquea y yemas pulmonares, y una porción dorsal que nos va a formar nuestro esófago. Al inicio, el esófago es corto, pero luego se va a alargar cuando descienden tanto el corazón como los pulmones y va a alcanzar su tamaño en relación a lo que es el tamaño en un adulto alrededor de la séptima semana. Ahora, la capa muscular es de tipo estriado en los dos tercios superiores y está inervada por el nervio vago. Y la capa en el tercio inferior del esófago es de tipo liso y va a estar inervada por el plexo explánico. Durante el descenso del esófago va a sufrir una rotación en 90 grados sentido horario. Su lado derecho ahora va a quedar dorsal y su lado izquierdo va a quedar ventral, por así decirlo. Y el esófago, como otras partes de nuestro tubo digestivo, va a sufrir un proceso que se llama obliteración recanalización. Esto quiere decir que se oblitera la luz del esófago, que se tapa por células endodérmicas, y al final de la etapa embrionaria o al inicio de la etapa fetal va a obliterarse, es decir, que este tubo se va a volver a abrir para que continúe con su función. Ahora, la capa de nuestro esófago, como la de todo el tubo digestivo, va a ser una capa formada por una capa mucosa que va a contener una lámina propia y una muscular de la mucosa, una capa submucosa y finalmente una capa muscular. Ahora, mm, próximo al esófago vamos a tener a lo que es el estómago. Este va a iniciar su formación a partir de la cuarta semana a manera de una dilatación fusiforme en lo que es nuestro tubo digestivo. Este va a estar unido a la pared dorsal de la cavidad abdominal por el mesenterio o mesogastrio dorsal y unido a la pared ventral por el mesogastrio o mesenterio ventral. El crecimiento longitudinal del esófago va a ser esencial para que el estómago lo pueda descender y ocupe su posición final en la cavidad abdominal, justo por debajo del diafragma. Nuestro estómago va a sufrir movimientos en específico dos rotaciones. Una es una rotación a 90 grados en el sentido de las manecillas del reloj o rostro sagital en torno a su eje longitudinal. Como podemos ver aquí, este es su eje longitudinal, va a tener una rotación de 90 grados. Esto quiere decir que su lado izquierdo, que es este de acá, se va a posicionar hacia el frente, y su lado derecho, que es este de acá, lo va a hacer hacia la pared posterior. Y así nos va a dar origen a nuestra curvatura menor y mayor, dado que la curvatura mayor, nuestro epitelio va a proliferar mayor que lo que es en la curvatura menor. Ahora, en la segunda rotación va a ser en torno a un eje anteroposterior del estómago, donde los extremos cefálico y caudal se ubican principalmente en la línea media, como podemos ver aquí, un extremo cefálico, un extremo caudal que van a estar en la línea media, van a rotar de tal modo que nuestra región pilórica va a desplazarse hacia la derecha y hacia arriba, y nuestra región cardíaca o cefálica va a rotar hacia la izquierda y ligeramente hacia abajo. Gracias a estos dos movimientos, el estómago va a quedar en su posición final. De ahí es que de esta rotación es que el nervio vago izquierdo, que al inicio inerva el lado izquierdo del estómago, inerva ahora la pared anterior. De manera similar, el vago derecho va a inervar a la pared posterior en esta rotación que sufrimos aquí sobre su
eje longitudinal. Mm, Cuando hablamos de estómago también es muy importante hablar de los mesenterios sobre los que está unido. Durante el desarrollo embrionario, el estómago va a estar suspendido por un mesogastrio dorsal que lo va a unir a su pared posterior, como se los había mencionado, y un mesogastrio ventral que lo va a unir a su pared anterior. Aquí lo podemos ver, es un mesogastrio dorsal y por este lado tendríamos un mesogastrio ventral. Pero el mesogastrio ventral se va a adelgazar debido al crecimiento del hígado y ahora nos va a formar un aumento menor que se va a unir, que va a encargar de unir al estómago y al duodeno con el hígado, y este va a contener nuestra triada portal, que es una vena porta, una arteria hepática y nuestro conducto colédoco, y va a formar nuestro ligamento fusiforme que va a unir al hígado con la pared abdominal anterior. Cuando nuestro estómago rota sobre su eje longitudinal, eh, como lo habíamos mencionado, su lado izquierdo ahora va a ser anterior, su lado derecho posterior, va a hacer que el mesogastrio dorsal se desplace hacia la izquierda y se va a formar la denominada bolsa omental o saco menor detrás del estómago, eh, que es la bolsa omental. Ahora, después el vaso se va a desarrollar dentro del mesogastrio dorsal, que es este de aquí, el mesogastrio dorsal. Dentro de este se va a empezar a originar el vaso y en la quinta semana va a aparecer nuestro primordio del vaso entre las dos hojas del mesogastrio dorsal. Este va a crecer, a obliterar y va a quedar unido por un ligamento gastroesplénico que lo va a unir, como su nombre lo dice, hacia el estómago, y un ligamento, o también denominados repliegues, espleno-renal, que lo va a unir a nuestro riñón izquierdo. Y por último, nuestra formación del aumento mayor, el mesogastrio dorsal va a sobresalir hacia abajo, este es el mesogastrio dorsal, va a sobresalir hacia abajo debido a la rotación anteroposterior que va a sufrir nuestro estómago y va a formar un saco de capa doble que se va a extender como delantal sobre el colon transverso. Después estas capas se van a unir y va a dar origen a lo que conocemos como un aumento mayor, que va a colgar desde nuestra curvatura mayor del estómago, y va a estar posicionado aquí. Después de haber revisado lo que sigue el estómago, vamos a revisar ahora lo que es nuestro duodeno. Nuestro duodeno va a iniciar su formación a partir de la cuarta semana, a partir de la parte terminal del intestino anterior y porción inicial del intestino medio. ¿Qué quiero decir con esto? Que a partir de la porción terminal, como lo podemos ver aquí, esta es la porción cefálica del intestino anterior, y por la porción inicial del intestino medio, ahí va a estar dado el duodeno. Al inicio se va a encontrar en la línea media, pero debido a su crecimiento y a la rotación que va a sufrir el estómago, se va a formar una asa denominada asa en C. También puede estar en forma de V o en forma de L, pero la más común es en C. Esta se va a proyectar ventralmente, y esta rotación, junto con el crecimiento de la cabeza del páncreas, hace que el duodeno se desplace hacia el lado derecho y hacia atrás. Y esto, como consecuencia de esto, va a hacer que se ubique retroperitonealmente y va a estar unido a la cavidad gracias a la fascia de Treitz, y solo va a quedar una parte intraperitoneal, que va a ser la región del píloro. El va a recibir una irrigación de la arteria celíaca por el intestino arterior. Recordemos que el intestino anterior nos va a dar una parte de lo que es el duodeno, y por la arteria mesentérica superior
dado que también tiene una parte que está originada por el intestino medio. Entonces, el duodeno va a tener irrigación de estas dos arterias, principalmente una arteria celíaca y nuestra arteria mesentérica superior. Eso es hablando de lo que es nuestro tubo digestivo, pero en nuestro sistema vamos a tener dos glándulas anexas que son muy importantes para el proceso de digestión y procesos que ocurren en nuestro cuerpo, tanto metabólicos u hormonales. Hablando del primero va a ser el hígado. Vamos a hablar del hígado, la vesícula biliar y los conductos biliares. Primeramente, el primordio hepático va a aparecer a la mitad de la tercera semana como una evaginación del epitelio endodérmico. ¿Qué quiero decir con esto? Este es el epitelio endodérmico de nuestro tubo digestivo primario y va a aparecer una evaginación del epitelio, que es esta que se puede ver aquí en el extremo distal del intestino anterior. Esta va a estar integrada por células en proliferación rápida que van a penetrar a nuestro tabique transverso, que es esta región naranja que se ve aquí. Mientras que las células hepáticas van a seguir penetrando nuestro tabique, la conexión entre el divertículo hepático y el intestino anterior se estrecha para construir lo que es nuestro conducto colédoco, que es este que podemos ver acá. Nuestro conducto colédoco va a dar origen a una evaginación, que después vamos a conocerla como lo que es la vesícula biliar, que es esta de aquí. Esta es la evaginación que tiene y va a dar origen a nuestra vesícula biliar y a lo que es nuestro conducto cístico. En algunas de las funciones de nuestro hígado más importantes tenemos que en la 10ª semana va a representar el 10% del peso total, va a tener una función hematopoyética muy importante y también va a empezar lo que es una producción de bilis. Ahora, genéticamente, el endodermo del intestino anterior tiene la capacidad de formar hígado. Todo el endodermo del intestino anterior tiene la capacidad de formar hígado. Pero al inicio esto está inhibido por señales que provienen de la notocorda, el ectodermo y el mesodermo no cardíaco. La inducción va a ocurrir cuando FGF2 o BMP va a permitir que se activen genes hepáticos específicos. Esto cuando FGF2 y BMP actúan, se activan factores de transcripción hepáticos como lo es HNF3 o HNF4. Estos genes van a iniciar la diferenciación en hepatoblastos que luego se pueden diferenciar nuevamente en hepatocitos u en epitelio que va a cubrir a nuestros conductos biliares. Recordemos que FGF2 o BMP van a ser secretados tanto por nuestro tubo cardíaco, que es como podemos ver aquí, el tubo cardíaco va a secretar FGF2 hacia nuestro campo hepático, o nuestro tabique transverso que va a ser el encargado de secretar BMP hacia igual el campo hepático. Continuando con lo que es nuestra segunda glándula anexa, que sería el páncreas, esta se va a formar a partir de dos yemas principales que surgen del duodeno. Una va a ser una yema dorsal, como lo podemos ver aquí, que se encuentra en el mesenterio dorsal, y una yema ventral del páncreas que está cercana al colédoco. Cuando el duodeno rota hacia la derecha y adopta su característica forma en C, la yema ventral se va a desplazar hacia atrás. Esta yema ventral se va a ir desplazando poco a poco hacia atrás y va a quedar por debajo de la yema dorsal. Posteriormente, ambas yemas se van a fusionar, tanto su parénquica como sus sistemas de conductos. La yema ventral va a formar lo que es nuestro proceso unciforme y parte inferior de la cabeza del páncreas, y nuestra yema dorsal va a formar el resto, lo que es nuestra glándula. El conducto pancreático principal se va a formar a partir de lo que es el conducto ventral y nuestro conducto pancreático dorsal, y si persiste la parte
proximal de nuestro conducto pancreático dorsal va a dar origen a nuestro conducto pancreático accesorio. Y como regulación molecular de nuestro páncreas es importante mencionar que la expresión de los genes PAX4 y PAX6 especifican el linaje de nuestras células endocrinas, de tal modo que las células que expresen los dos genes, PAX6 y PAX4, se convierten en células beta, eh, gamma o delta, que van a ser insulina, somatostatina y polipéptido pancreático, que es lo que van a secretar, y en tanto las que solo expresen el PAC6 se van a convertir en células alfa que nos van a secretar lo que es nuestro glucagón. Ahora, esto es terminando nuestro intestino anterior. Vamos a ir ahora con lo que es nuestro intestino medio. Este va a comenzar justo en un sitio distal al punto de ingreso del coledo con el duodeno y va a terminar en la región en que se unen los dos tercios proximales de nuestro colon transverso con su colon distal. Eh, este intestino medio va a originar, como lo habíamos mencionado, la segunda porción del duodeno, tercera y cuarta parte también, yeyuno, ilion, el ciego, apéndice vermiforme, colon ascendente y el tercio proximal y distal de nuestro colon transverso. El desarrollo del intestino medio y intestino este, posterior es un poco más fácil al del intestino anterior. Primero que nada, nuestro desarrollo del intestino medio se va a caracterizar porque es una elongación más rápida de este órgano y de su mesenterio, lo que nos va a derivar en una formación de una asa intestinal primaria, que es como la podemos ver acá. Esta es nuestra asa intestinal primaria. Esta se va a dividir en dos ramas, una rama cefálica de la asa intestinal que nos va a formar la porción distal del duodeno, el yeyuno y parte del ilion, y una rama caudal, que es esta de acá abajo, que se convierte en la región inferior del ilion, el ciego, el apéndice y el colon ascendente, y los dos tercios proximales de nuestro colon transverso. En dado a que su crecimiento es muy rápido y acelerado, aunado también a nuestra expansión del hígado, la cavidad abdominal se vuelve un poco pequeña durante algún periodo de nuestro crecimiento, por lo que durante la sexta semana del desarrollo se desplazan estas vísceras hacia la cavidad extraembrionaria contenidas dentro de lo que es nuestro cordón umbilical, y esta va a ser denominada una hernia umbilical fisiológica, la cual es totalmente normal en nuestro desarrollo. Si no retrae es cuando ocurre una hernia umbilical congénita. Después, vamos a tener una rotación de nuestras asas intestinales. Mientras nuestro intestino medio esté herniado, este va a rotar alrededor de lo que es la arteria mesentérica superior, la cual recordemos que va a ser la principal que va a irrigar a nuestro intestino medio. La rotación va a ocurrir en un sentido contrario a las manecillas del reloj, y va a alcanzar un total de 270 grados. Primero, durante la herniación, va a sufrir un giro de 90 grados, y los otros 180 grados que faltan va a ser cuando el intestino va a regresar a lo que es adentro del abdomen. Y vamos a tener ahora la retracción de nuestras asas intestinales. Durante la 10ª semana, las asas intestinales van a regresar a la cavidad abdominal. El yeyuno va a ser el primero en regresar y va a quedar en nuestro lado izquierdo. Y el ciego va a ser el último en entrar. Es importante mencionar que el ciego va a ser principalmente se va a ubicar en el cuadrante superior derecho y luego va a descender hacia la fosa ilíaca derecha, y durante este descenso es que se va a formar nuestro apéndice vermiforme, que frecuentemente se queda en lo que es una posición denominada retrocecal. Entonces, por último, vamos a tener la formación de nuestro intestino posterior. Este nos va a dar origen al tercio distal del colon transverso, al colon descendente, que es este de aquí, al colon sigmoides, al recto
y a la parte superior del conducto anal. Em, Ahora, la irrigación, recordemos que la del intestino medio va a ser principalmente por la mesentérica superior. Ahora la irrigación de nuestro intestino posterior va a estar dado por la arteria mesentérica inferior. En su proceso de formación vamos a tener que la porción terminal del intestino posterior, esta de acá, va a entrar en una cavidad llamada cloaca, que es esta que podemos ver acá. Es una cavidad común para el sistema digestivo y para el sistema urinario. La cloaca se divide en dos partes gracias al crecimiento de un tabique que es denominado el tabique urorectal, que es este de acá, que es dado por células mesodérmicas, dado que aquí únicamente hay células ectodérmicas y endodérmicas por la que está constituida la membrana cloacal. La cloaca se va a dividir en dos partes gracias al crecimiento del tabique antes mencionado. La parte posterior va a dar origen al conducto anorrectal primitivo y la parte anterior va a dar parte a lo que es nuestro seno urogenital. Al final de la séptima semana se va a romper la membrana cloacal, se va a formar lo que es el ano y se separan definitivamente los sistemas digestivos y sistemas urinarios. Y pues eso sería todo con respecto a la formación embriológica de nuestro sistema digestivo.